Vamos a estar allí dando inicio al mensaje de esta mañana. Y vamos a estar allí ubicados en Juan 3:19. Y dice la palabra del Señor, cuando usted detenga puede decir amén. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Alabado sea el Señor. Tremendo versículo que el apóstol Juan nos expresa y que nosotros podemos entender bajo la luz de la palabra todo el propósito por el cual Jesús vino a la tierra. Ahora, como Dios vio desde los cielos que el hombre no podía salvarse por sí mismo a través de las obras de la ley, ¿verdad? Envió a su Hijo para que se salvara por medio de la gracia y no por obra. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Dice que Dios miró desde los cielos y vio que el hombre era incapaz de salvarse a sí mismo por las obras de la ley. ¿Por qué? Porque el hombre siempre incumplía la ley. El hombre, por ende, en la ley está condenado. Pero la Biblia dice, ¿verdad?, que envió Dios a su Hijo Jesucristo para salvar al hombre por medio de la gracia y no por las obras. Amén. En la ley tenía muy en cuenta las obras. En la gracia no se tiene en cuenta las obras, porque gracia significa milagro inmerecido. La salvación es un regalo. Dios se lo da a quien quiere. ¿Sabe? Porque no es del que se afana ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y la Biblia nos está diciendo que Jesús vino a la tierra, la luz del mundo vino a la tierra, la oportunidad más grande para la humanidad. Pero dice la palabra del Señor que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. A pesar de que ya la ley no estaban esclavos según la ley, ya no operaban según la ley, dice la palabra de Dios que, ¿verdad?, la gracia le daba la oportunidad de salvación. Amén. La gracia daba oportunidad de salvación. Ahora, teníamos solamente que aceptar a Cristo en nuestros corazones. Ahora tenemos que caminar conforme a las obras de Cristo bajo la guía del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, dice la palabra, que nos lleva a toda verdad. Amén. Y que Él nos da a conocer al Hijo del Hombre. Él nos da a conocer a Jesús. Y cuando nosotros damos este paso, nosotros entramos en la gracia y a su nombre. Ahora, lo que Dios dejó para nuestro bien, escúcheme lo que le voy a decir, lo que Dios dejó para nuestro bien. La gracia es para nuestro bien. La gracia es un espacio. La gracia es un periodo de tiempo en el cual Dios le da a la humanidad para que se vuelva a Él voluntariamente. En la ley se nos obligaba a adorar a Dios. En la gracia tiene que ser voluntario y a su nombre. Debe de ser algo que nazca en el corazón del hombre. Ahora, lo que Dios dejó para nuestro bien se ha convertido en nuestro mal. La gracia, que es la oportunidad de arrepentimiento, la gracia, que es el periodo de tiempo para que tú y yo nos arrepintamos,
lo estamos malinterpretando y a su nombre. Ahora la gracia que fue para nuestro bien se ha convertido en nuestro mal. La gracia, ese regalo inmerecido, que es el lapso de tiempo donde Dios nos da esa oportunidad para volvernos a Él de corazón, hoy la tenemos como ocasión para pecar. Amén. ¿Y por qué la tenemos como ocasión para pecado? Porque yo peco y dice que no me chicharro, dice que no me muero, dice que no hay un juicio, dice que no hay un castigo, porque estoy en la gracia, y en la gracia Dios ha suspendido el juicio. Ahora usted no me vaya a malentender, déjeme y le explico. En la ley, si usted pecaba, ¿qué sucedía? Moría. En la gracia usted no muere enseguida. Ahora mire esto, le voy a decir algo, mire esto. Teniendo en cuenta que en este periodo de tiempo se detienen los juicios de Dios para mostrarnos el amor de nuestro Señor Jesucristo. Pecaste, Dios no te mató enseguida. Pero ¿qué es lo que está pasando? Sin darnos cuenta, dice la palabra, que amontonamos ira para el día de la ira. Nada va a quedar sin castigo, escúchame. Nada va a quedar sin reprensión. Aunque ahora estamos en la gracia y Dios nos está dando la oportunidad, como esa planta, ¿verdad?, que no daba fruto, que vino el Señor, la regó, le quitó las piedras, la compuso, le quitó todo para que diera fruto y no dio. Dice que la hacha está puesta a la raíz del árbol. O sea, si no da fruto, si no se convierte, si no se arrepiente, si no se vuelve a Dios, el hacha está puesta. Y a su nombre. Y esto es lo que debemos entender, mi hermano. Y a su nombre. De pronto no nos hemos chicharrado. De pronto no ha caído un rayo del cielo y nos ha matado. Pero sabes una cosa, está sucediendo algo. Todo esto está quedando en los libros de memoria del Señor. Y en los fines de los tiempos, todo esto saldrá. Y el juicio final tendrá. ¿Sabe cuál es la otra dispensación que viene después de la gracia? Cuando la iglesia sea quitada y cuando el Espíritu sea quitado, vendrá la dispensación del juicio. Entonces Dios juzgará a todos los seres sobre la tierra y a su nombre. ¿Y quién es el que vive? Pero que yo peco y no me sucede nada. Pero ¿por qué no te está sucediendo nada? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Si pecáramos, abogado tenemos en el cielo, ¿a quién? A Jesucristo, ¿verdad? Y está diciendo, espérate, Señor, Padre mío, no lo cortes todavía, déjalo quieto. Yo voy a tratar con él, yo voy a darle esa oportunidad, porque Jesús es la gracia, Jesús es la misericordia, Jesús es el amor, Jesús es el abogado que está abogando por cada uno de nosotros. Y a su nombre. Ahora, si fuera por el juicio de Dios, ¿dónde estuviéramos? ¿Sabe? La humanidad no existiéramos realmente. La humanidad hubiese sido castigada porque Dios iba a volver a destruir el mundo. Pero Jesús dijo, heme aquí, envíame a mí, yo voy a abrogar por ellos. Y a su nombre. ¿Y quién es el que vive? Ahora miren, Romanos 2.5. Romanos 2.5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Sabes, en la gracia mucha gente comete mucho pecado. Pero como no hay un juicio, como no hay un castigo inmediato, exactamente, vamos a decir, pero mira, yo he pecado y no me ha pasado nada. Pero tenemos que tener en cuenta, hermano, mire lo que dice la palabra. Atesoramos para nosotros mismos ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Y a su nombre. Y a su nombre.
estudiando la palabra de Dios, el Señor traía una revelación a mi vida. Y esa revelación tenía que ver con esto que está sucediendo en el mundo. Y Dios decía, yo le he dado autoridad a ese demonio para quitar la vida a una gran parte de los habitantes de la tierra. Pero también Dios expresaba y decía, hay unos que no los está matando el demonio por el cual se le dio autoridad, sino hay otros que están siendo muertos por el hombre. A su nombre. Ahora, si Dios le dio autoridad a este demonio del COVID para algunos habitantes de la tierra, esto quiere decir que para algunos es inevitable, porque ya Dios le dio autoridad a su nombre. Vas a ir donde Julano, donde Julanito, donde Esperencejito y donde Juanchito. Y a su nombre. Pero también Dios dice, y también Dios dijo, que hay un pueblo en el cual Dios no le ha dado autoridad. Y nosotros creemos como iglesia cristiana, ¿verdad?, que nosotros podemos estar dentro de ese pueblo a la cual Dios no le ha dado autoridad a ese demonio que nos toca. Y a su nombre. Y esto es por fe. ¿Y quién es el que vive? Porque Él va a hacer lo que tiene que hacer. Y a su nombre. Ahora, en su carta a la iglesia, Judas, váyase a Judas 1 al 4, Judas da una tremenda advertencia, ¿verdad? Judas da una advertencia a su pueblo. Judas da una advertencia a la iglesia de los tiempos de él, pero también a la iglesia de estos tiempos. Y dice la palabra del Señor, a los que el Padre ama, ¿y qué? Y ha llamado. ¿A quién ama el Padre? A su iglesia. ¿Y a qué? Y ha llamado. Los cuales son protegidos por Jesucristo. He sentido gran deseo de escribirle para rogarle que luchen por la fe que una vez le fue entregada a los que pertenecen a Dios. Mire, porque por medio de engaños se han infiltrado ciertas personas, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Amén. Judas nos está hablando de infiltrados. Judas nos está hablando de personas, y está hablándole a la iglesia, personas que están dentro de la iglesia, que niegan a Jesucristo. Escúcheme. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Ahora te explico esto. Los únicos que reciben gracia son los que han recibido a Jesucristo. ¿Aló? ¿Cuántos recibieron a Jesús? Mire, pero habla de hombres impíos dentro de la iglesia que están convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios. Ahora, convertir en libertinaje es gobernar su propia vida, hacer lo que a ellos bien les parezca, actuar como a ellos les dé la gana. Y es lo que realmente está hablando el apóstol, y a su nombre. Y niegan a nuestro único y soberano Señor Jesucristo. Amén. Mire lo que comienza a suceder. Está hablando de gente que está dentro de la iglesia. Pastor, aquí dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. Amén. Pero mire esto. Pero si no estuvieran en la gracia, ¿hubiesen muerto? ¿Dios lo hubiese quitado? ¿Cierto? Entonces tenemos que tener en cuenta esa parte.
están en la iglesia, pero están convirtiendo la gracia de Dios ¿en qué? En libertinaje. Y dice ahí, si usted sigue leyendo va a decir que son pastores, maestros, evangelistas y apóstoles que están usando la gracia para enseñar al pueblo a pecar. O sea, fueron un día llamados, se alejaron del amor de Dios y siguen ahí, pero siguen en pecado. Pero fueron llevados con un propósito, ¿cierto? Porque así está escrito. Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces mire esto. Dice que niegan. Ahora, usted ve a gente que dice, yo no creo en Jesús. Usted dice, esa gente es atea. Pero ver a un cristiano, el cristiano nunca te va a decir que no cree en Dios. ¿Cómo lo niega entonces? ¿Ah? Con sus hechos, con sus actos, con su comportamiento, con sus palabras, con sus actitudes. ¿Cuántos de nosotros negamos a Dios? Amén. Y esto es tremendo, esto es tremendo. Judas está hablándole a una iglesia, y no solamente en los tiempos de él, sino en los tiempos, estos tiempos donde está la gran apostasía. Ya la apostasía entró a la iglesia del Señor. Se ha soltado el gran libertinaje. Ahora la gente quiere hacer lo que le da la gana. Ahora la gente quiere gobernar su vida como le dé la gana. Eso se llama apostasía. Porque nosotros estamos bajo el dominio de un Señor que nos compró a precio de sangre llamado Jesucristo. Y dice que somos esclavos de Jesucristo para no hacer lo que a nosotros nos parece, sino lo que Él quiere de nosotros. Y a su nombre. Y a su nombre. Ahora Judas nos prevé de que entran falsos pastores infiltrados en la casa de Dios con una meta en su mente: seducir al rebaño con falsas doctrinas y llevarlo a un evangelio liviano y permisivo y sin control. ¿Qué tenemos hoy en día? Tenemos en día un evangelio ¿cómo? ¿Cómo es el evangelio? Liviano, permisivo y sin control. ¿Y a su nombre? ¿Sí o no? Nosotros no estamos actuando conforme a la palabra. La palabra de Dios da instrucciones en casi todo el comportamiento humano. Y nosotros no llevamos el comportamiento de la palabra de Dios. Y esto es lo que está hablando Judas. Ahora mire esto. Y vendrán a través de predicadores, maestros y evangelistas y tomarán la gracia de Dios para torcerla sutilmente. Manipulan hasta producir laxivia en el pueblo de Dios. Están manipulando las doctrinas. Están manipulando la gracia. Y a su nombre. ¿Cierto? Diga, pastor, iba a decir algo. Están manipulando. Y hay un pueblo que está pecando. Y sabes que Dios está teniendo en cuenta todo esto. Y que esas predicaciones donde se le da libertad al hombre para que haga lo que le dé la gana no son bíblicas. Esas predicaciones que tienden a llevar al hombre al libertinaje, al pecado, a la desobediencia, a la rebeldía, no son de Dios. Cuando yo transmito esta clase de predicaciones, no son de Dios, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que estar sujetos tanto a nuestro pastor como a Jesucristo. Cuando yo comienzo a hacer cosas que no, eso es algo que no va conforme a la palabra de Dios.
Y estamos entrando a un evangelio sin control. Usted no ve que ahora en la pandemia todo el mundo está haciendo lo que le da la gana. ¿Sí o no? Sí, pero Dios está escogiendo los de él. ¿Sabías tú que los de él son fieles? ¿Ah? Los que están haciendo y deshaciendo, ¿de quién son, pa? ¿Son de Dios? Es que Dios está entresacando. Y Él está escogiendo quiénes son los de Él. Y a su nombre. Y si Dios soltó su iglesia, ¿verdad? Y las personas comenzaron a hacer y a deshacer, nunca fueron. Aló. Simplemente esperaban una oportunidad de libertad para ellos hacer lo que les daba la gana. No son de Dios. Y a su nombre. ¿Ah? No son de Dios. ¿Será que Dios te lleva a desobedecer? ¿Será que Dios te lleva a robo? ¿Dios te lleva a la mentira? ¿Dios te lleva al engaño? En Dios no hay pecado, por favor. En el corazón de Dios no hay mal. ¿Cómo que Dios me va a dar una enseñanza de esa? El divorcio, y todo ese poco cuento que hay por ahí. Y a su nombre. Dios no enseña esas cosas. ¿O sí? Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces, mire, están convirtiendo, sutilmente manipulando la doctrina y cogiendo la gracia de Dios y la están convirtiendo en laxismo. Ahora yo te voy, la manera de vestir también. Ahora yo te voy a hablar de lo que es la gracia, de lo que es la laxivia, te lo voy a traducir. Tengo un diccionario y en ese diccionario bíblico te voy a traducir lo que es laxivia. Ahora, para entender la seriedad de esta advertencia del apóstol Judas, necesitamos comprender el significado de laxivia. Amén. Era algo que decía el pastor Amaury. Mucha gente que está en la iglesia, que está recibiendo gracia, no es de Dios. ¿Cierto? No es de Dios. Y está gozando de una gracia para ver si algún tiempo se arrepiente. Dice la palabra, en una de las cartas del apóstol Pablo, dice que se los entregó a Satanás para ver si así se arrepentían y se volvían a Dios. Dígame. Están colados. Lo que me llama la atención es la apariencia. ¿Cómo se muestran? Espirituales. Son los que más oran, los que más ayudan, los que más vigilan. No estoy diciendo que esto es malo, porque usted lo tiene que hacer. Pero es una manera, como el hombre ve por esto, por los ojos, y no la parte espiritual. Hay hermanos, ¿verdad?, en la iglesia mundial, que se muestran espiritual a través de esto. Pero, ¿será que yo puedo ayunar, vigilar y hacer todas estas cosas, pero no puedo ser espiritual? Sí, puedo ayunar, vigilar y no ser espiritual. Y esto es lo tremendo, es lo que está diciendo, que están convirtiendo en laxivia, en libertinaje, la gracia de nuestro Dios. Están aparentando que son de Dios, pero nunca han sido. Amén. Unos son de Dios y los otros no son de Dios. ¿Y qué está haciendo Dios en estos tiempos? ¿Sabe por qué mucha gente está haciendo y deshaciendo? ¿Sabe por qué mucha gente se está saliendo? Porque llegó el momento, mi hermano, donde Dios está escogiendo a su pueblo. La iglesia que se va con Él. Y a su nombre. Y ahora estamos buscando miles de pretextos.
Y hasta lo sustentamos con algunos versículos bíblicos. Pero no depende. Depende de ti y de mí. El anhelo y el deseo que yo tenga de buscar de Dios. Ahora mire, ¿qué significa laxivia? El término abarca variedades de conceptos y todos son hacia el pecado. Todos son hacia el pecado. Ahora, en términos literales, la laxivia significa falta de disciplina moral, rechazo a la autoridad de Dios. Y la palabra viene de un latín que significa que es lascivia, que significa pasión suelta, desbocada, libertinaje, pero también representa todo lo sucio, desagradable, lujurioso, obsceno sensualmente. Mira todo lo que abarca esta palabra laxivia y a su nombre. Amén. Falta de disciplina moral. Rechazo a la autoridad de Dios. ¿Cuántos estamos rechazando la autoridad de Dios? No estoy hablando del pastor, estoy hablando de la autoridad de Dios, que es la palabra. Amén. Y mire, significa pasión suelta, desbocada, libertinaje. Y representa todo lo desagradable, sucio, lujurioso y obsceno sensualmente. Propenso a los deseos carnales. O sea, que abarca una cantidad de cosas esta laxivia, ¿verdad? Y a su nombre. Ahora mire, Jesús llamó laxivia a los pecados del corazón. En Marcos 7, 20, 22 dice la palabra: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robo, homicidio, adulterio, avaricia, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. ¿Y eso se llama cómo? Laxivia. ¿Y dónde habita? En el corazón del hombre. Y los hombres amaron hacer más lo malo que hacer lo bueno. Amaron más las tinieblas que la luz. Y a su nombre. Y todo esto está ¿dónde? En el corazón del hombre. Y a su nombre. Es allí, en ese corazón. La pregunta es, ¿hasta dónde estamos nosotros convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje o en lascivia? Hay tantas cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? Y sin darnos cuenta, estamos convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Estamos haciendo la gracia de Dios en lascivia. ¿Verdad? Malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, maldades. Aquí abarca una sola palabra, maldades. Abarca todo, ¿verdad? Engaño, sensualidad. La sensualidad tiene el mismo significado que Dios pastor allá. Sensualidad es propenso, excesivo a los deseos de la carne, sensual. ¿Verdad? Un desenfreno de los deseos carnales. La sensualidad te lleva al yo, en pensar en mí mismo, en mis comodidades. Me lleva al egoísmo, al egocentrismo. Pienso en mí solamente, los demás que se frieguen. Después que yo tenga para mí, me importa. Esto lo lleva a la laxivia. Porque Dios no dice eso. Orar los unos por los otros. Amén. Y a su nombre. Ahora, todos los días que hay servicio, los cristianos acuden a la iglesia de Dios para adorar, escuchar su palabra y disfrutar de la hermandad entre los hermanos. ¿Cierto?
Cada domingo. Y muchos de nosotros que nos llamamos cristianos, llevamos una vida llena de lascivia, desobedientes a la palabra de Dios, insujetos, rebeldes, mentirosos, hipócritas, que gobernamos nuestra vida como bien nos parece. Y aparentemente esto no es pecado, porque nadie me tiene que decir a mí cómo debo de caminar ni qué debo hacer. Nadie se tiene que meter a mi vida. Esta es la mentira del diablo, porque Dios sí te dice cómo debes de caminar. Y a su nombre. Y a su nombre. Ahora, la desobediencia, cuando somos desobedientes estamos convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Insujetos, rebeldes, mentirosos, hipócritas, gobernamos nuestra vida como bien nos parece. Hacemos lo que a nosotros nos da la gana, ¿cierto? Y la palabra de Dios nos está diciendo otra cosa. Y todo esto se llama laxidia, y a su nombre. Ahora, ¿cómo un creyente que ha recibido la luz podría seguir haciendo tales cosas? ¿Cómo yo, que me hago llamar cristiano, puedo hacer estas cosas? Y es una pregunta que debemos hacer. Porque el apóstol Judas está hablando a estos tiempos. Y estamos en tiempo porque la gracia se divide en dos. El tiempo de la gracia, que es para la humanidad, y el tiempo de la misericordia, que es para su pueblo. Y estamos entrando al tiempo de la misericordia, cuando Dios se va a centrar simplemente en su pueblo, para que su pueblo, los que no se han vuelto a Él, se vuelvan a Él, para que no se pierdan, sino que tengan vida eterna, y a su nombre. ¿Y quién es el que vive? Ahora miren, se ha perdido el temor de Dios, y precisamente Jesús nos habló de esta clase de comportamiento cuando dijo en Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿sé qué? Se enfriará. Ahora, si se multiplica la maldad, la Biblia interlineal griega te dice, por haberse multiplicado la maldad, Jesús no estará en el corazón del hombre. ¿Y quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús es la esencia misma del amor. Y por eso dice, por aumentarse la maldad, el amor de muchos. ¿Y qué es lo que estamos viendo en este tiempo? ¿Qué se ha multiplicado? La maldad se ha multiplicado. Increíblemente, algo que oraba el pastor acá. El hombre está matando al hombre. ¿Sabe para desocupar las clínicas qué hace? Los matan. Y van matando al que es viejito, al que es viejo, al que es anciano, para meter el más nuevo. ¿Tú sabes cuántos millones se ahorra el Estado quitando un poco de ancianos? ¿Tú sabes cuánto se ahorra un Estado en una persona que todos los días le tienes que dar una fórmula de presión? La gracia. Y el presidente ahora apeló a la tutela para ver si no salía. Estamos como Dios. El presidente ayudando y ellos ayudando porque quién sabe, el viejito que caiga allá. Pastor, pero observe esto. Compárelo conforme a Dios. ¿Dios qué quiere? Dios quiere lo mejor para nosotros. Y nosotros queremos libertad. Dios quiere que estemos sujetos a Él, que vivamos conforme a lo que Él dice, pero quiere libertad. Los viejitos, el presidente los está cuidando. Y ahora ellos quieren hacer lo que les da la gana. Él lo dice, él lo está diciendo, hombre, viejo que llega allá, viejo que se muere.
tratando de evitar eso, porque es que la ley de la OMS es quitar los viejos del medio y dejar a los jóvenes. Ellos no tienen ya futuro. Hasta ahí llegaron. Ajá. Entonces mire esto, es tremendo. Lo igual es Dios. Dios nos está dando esa oportunidad de que nosotros caminemos conforme a su voluntad, de que nosotros gocemos su bendición, de que nosotros gocemos la vida eterna. Y nos está hablando, cuídense del pecado. Hoy el presidente dice, cuídense de una pandemia, cuídense del coronavirus. Dios nos está diciendo, cuídense de hacer lo malo, cuídense del pecado, cuídense de la mentira, cuídense del engaño. Pero que nosotros vamos a meter una tutela porque vamos a hacer lo malo. No, y muchos lo están haciendo. Muchos lo están haciendo, de pronto no de esa manera, pero sí lo están haciendo con intenciones y con los hechos. Amén. Entonces mire esto. Igual, compárelo y usted va a darse cuenta que es así. A pesar de que se quiere lo bueno, el hombre siempre anhela lo malo. Hombre, quédese en la casa. Ese señor que hace en la calle, por amor a Dios. Póngale unos nietos de esos bien tremendos. Amén. Entonces, ¿cómo un creyente que ha recibido la luz podría seguir haciendo todas estas cosas? El problema está en el corazón del hombre. Cristiano que ha recibido la luz, pero no quiere vivir según la luz, sino conforme a las tinieblas. Tremendo, ¿verdad? Y a su nombre. Ahora, se enfrió, se fue Dios, el que hace el pecado, hace que el Espíritu Santo, ¿qué? Se vaya. Y Jesucristo vive en nosotros a través de ¿quién? O sea que si se va el Espíritu, sola. Ya no está ni Cristo. Porque Él vive a través, Él está en nosotros a través del Espíritu. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Entonces, cuando el amor, por causa de la maldad, se va enfriando. Y a su nombre. Ya no amo las cosas de Dios. Ya no amo la disciplina. Ya no amo la corrección. Ya no amo nada de esto. Ya no amo ni siquiera el congregarme. Porque ahora hay en enlace, lastimosamente, un canal que es cristiano dice que ya no necesitamos congregarnos. Doctrinas totalmente cerradas. Contradiciendo la palabra del Señor. ¿Cómo es posible esto? Y esto está convirtiendo al hombre en libertino. Y a su nombre. ¿Y quién es el que vive? Ahora mire. Si se pierde el amor, triunfó la maldad. Y esto genera perder el temor de Dios. Esto quiere decir que muchos de nosotros estamos haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque perdimos el temor de Dios. Pero seguimos diciendo, yo creo en Dios. Yo soy cristiano, aunque estemos haciendo lo malo. Y nos mostramos delante de la gente como ¿qué? Como cristianos. Y la gente nos ve como cristianos. Pero mire esto, estamos haciendo lo malo. Tremendo, ¿verdad? Y a su nombre. Y mire, segunda de Timoteo, perdón. 3:1-5. Y también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué es postreros días? Estamos hablando de estos días. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Dígame, ¿los hay? Amadores de sí mismos. Gente que se ama a sí misma y no ama a ninguno. Son amadores de sí mismos. Mire. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, implacables, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios,
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿A estos qué? Estamos hablando de laxivia. Todo esto que ves allí, que habla de Timoteo, es laxivia. Todo ese comportamiento es laxivioso. Y estamos hablando de hombres en estos tiempos, hombres y mujeres que son así y que somos así. Amén. ¿Y quién es el que vive? Hay una gran cantidad de manifestación de la soberbia. Yo estaba estudiando, cada uno de los puntos que están aquí son tremendos. Amén. En la característica de un cristiano. Y hay mucha manifestación de lo que Timoteo, Pablo le está hablando a Timoteo. Ahora, el apóstol Pablo le muestra o está mostrando el carácter de los hombres en los últimos tiempos que han sido influenciados por la apostasía del momento y se convirtieron en hombres laxiviosos. En pocas palabras, hombres que gobiernan su propia vida. Porque aquí está nombrando hombres que gobiernan su propia vida. Hombres que han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Porque Pablo le está hablando a Timoteo de esto. Mire, y comienza con amadores de sí mismo. Amén. Esto es laxivia. Y a su nombre. Ahora, están siendo influenciados por la apostasía del momento y se convirtieron en hombres lasciviosos, desenfrenados y desobedientes. Esto era lo que el apóstol Judas expresaba y dice, convertirán la gracia de Dios en laxivia o en libertinaje. O sea que cometerán o tomarán la gracia para cometer toda clase de pecado. Y son hombres que estaban en la iglesia, cometiendo toda clase de pecado, cometiendo toda clase de cosas que no le agradan a Dios. A esto se refería Judas, a esto se refiere Pablo, a esto se refiere Pedro. No quise meterle tanto versículo porque no tenemos mucho tiempo, y a su nombre. Entonces, sin afecto natural, implacable, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahora dice que tendrán apariencia de piedad. El significado de piedad es temor a Jehová. El significado de piedad es temor a Dios. Y ellos muestran un temor a Dios cuando no existe el temor en ellos. Y a su nombre. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces dice, lo que Satanás busca, escúcheme bien lo que busca Satanás. Lo que Satanás busca realmente es distorsionar el concepto de gracia en usted. Porque es que la gracia no es libertad para pecado. La gracia es libertad en Cristo. Libertad para hacer la voluntad de Dios. Pero Satanás está distorsionando la palabra gracia, ¿verdad? En otro significado. Libertad para pecado. Lo que me da la gana porque estamos en la gracia. Y nuestro canal Enlace no ayuda mucho. Porque según Armando Alducin, en una de sus conferencias dijo que la salvación no se perdía. Que usted ya es salvo. Esto quiere decir, yo puedo tener una vida libertina, yo puedo hacer lo que a mí bien me parezca, porque ya yo soy salvo. A esa clase de predicaciones se refiere este señor. Está dando mucha libertad, permítanme. Si a usted le dice que ya usted es salvo, que usted puede hacer lo que le da la gana, ¿qué va a hacer usted? También el pastor Adulci en el canal, en una entrevista acerca de los tatuajes, porque eso no era problema de que una persona se hiciera un tatuaje. Amén. Entonces, ahí estamos viendo que se están revelando los apóstatas, o sea, están los que se están apartando
Amén. Mi hermano, claro, nos están dando la libertad a través de torcer la palabra, tuercen la palabra, distorsionan la palabra y nos hacen cometer pecado. Amén. ¿Sí o no? Y si usted le dan esa libertad, ¿qué va a hacer usted? ¿Y quién es el que vive? Ah, pero esto es así. Comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Cierto? Si te dan esa libertad, pues, usted dice, voy a gozar la vida. Pero qué gozo. ¿Sabías que el mundo no da gozo? El único que puede dar gozo es Jesucristo. Y a su nombre. Ahora, Satanás busca realmente distorsionar el concepto de gracia en cada uno de nosotros. Y puede lograr que usted vea la gracia como una excusa para la permisibilidad. Entonces puede llevarlo al camino de la esclavitud, argumentando que Dios es amor y tendrá misericordia y lo perdonará, haciendo oraciones, haciendo ayuno, haciendo vigilia, sin arrepentimiento. ¿Ah? Tremendo, ¿verdad? Mira lo que está haciendo Satanás. Satanás puede llevarlo a un camino de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Y te argumenta, Dios es amor y tendrá misericordia de ti y te perdonará. Mira la astucia. Haciendo oraciones, haciendo ayunos, haciendo vigilia sin arrepentimiento verdadero, bajo la mentira del diablo que te hará sentir justificado. Y después que tú haces ese ayuno, esa vigilia, esa oración, pero no te has arrepentido de verdad, tú te paras allí de esos 2 días, de esos 3 días, y te vas a sentir justificado, pero delante de Dios no lo estás si no hay un arrepentimiento verdadero. Amén. Pero Satanás te va a hacer sentir ¿cómo? Justificado. Te va a hacer sentir que ya tú pagaste ese precio y que ya. Tremendo, ¿verdad? Amén. Y este es el engaño de Satanás en estos tiempos. ¿Cuántas personas se sienten justificadas? Y hablan, chismean, murmuran, critican, y simplemente por orar. Este es como el católico, el que peca y reza, empata, pero en la Biblia no es así. Acá la Biblia dice que es arrepentimiento genuino. Y el arrepentimiento genuino es no volver a hacer lo que yo hacía. ¿Cierto? Si ya me arrepentí de verdad, ya no vuelvo a hacer más eso. Y a su nombre. Ahora Job 9:20 dice, si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría un inicuo. ¿Cuántos de nosotros nos justificamos? Yo estoy bien. Yo soy mejor que tú. ¿Cuántas veces nos justificamos porque estamos haciendo de pronto oraciones, vigilias, porque andamos buscando, porque andamos aquí, nos justificamos creyendo que somos perfectos? Mira lo que dice Job. La perfección llega cuando realmente no hay pecado en nuestra vida. Amén. 9:20. ¿Quién es el que vive? Allí llega. Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría un inicuo. ¿Sabes que mucha gente hoy se cree súper, mega, hiper espiritual? Y estamos como la canción esta, me ponchó 100 pelotas, de Arjona. Una mujer espiritual era, que pasaba rezando el Padre Nuestro y le ponchó 100 pelotas, dice la canción. Así estamos nosotros los cristianos. Y a su nombre. ¿Y quién es el que vive? ¿Cuántas pelotas ponchamos nosotros? ¿Verdad?
Tremendo. Y a su nombre. Ahora, por este motivo, Judas no anda con rodeos. Nos dice inmediatamente porque muchos en la casa de Dios están siendo desviados por el torrente de la lascivia del diablo. Judas 4 dice, porque por medio del engaño se han infiltrado ciertas personas, hombres impíos que cambian el libertinaje la gracia de Dios y niegan a nuestro único soberano Señor, Jesucristo. Ahora, en este solo versículo, Judas pone en evidencia todo el plan de Satanás para engañar a los elegidos de Dios. Aquí está poniendo en evidencia el apóstol Judas para la estrategia de Satanás para engañar a los escogidos de Dios. El diablo traerá a la iglesia a todo tipo de ministros para pervertir el evangelio de la gracia. Por eso usted ve, mire, compare las doctrinas a nivel mundial. Y estamos hablando de sana doctrina, para que vean la gran diferencia que hay en doctrina. Por eso la Biblia dice, todo el que dice Señor, Señor, no entrará al reino de los cielos. Solo el que hace la voluntad de mi Padre y a su nombre. Por eso, mi hermano, usted, pero es que Julanito, no, espérese, ¿qué doctrina tiene Julanito? Esta iglesia, ¿qué clase de doctrina maneja? ¿A quién debo yo escuchar? ¿De quién debo yo aprender? Yo te voy a decir, por el callejón de un barrio que le dicen Tangaloca, hay un árbol más grande que este, pero sus frutos no se pueden comer. Es un árbol frondoso, pero sus frutos son venenosos. Se llama pepo, naranjuelo. Y es un árbol grande. O sea, esto quiere decir que todo árbol que sea frondoso no significa que tiene buenos frutos. La mega iglesia de la prosperidad. Amén. Y a su nombre. Aquí tenemos un árbol frondoso, pero tiene buenos frutos. Aunque a veces preferimos los limones que los mangos. ¿Cierto? De lo agrio. Por eso tenemos que mirar de quién aprendemos. ¿Quién es el guía? ¿A quién escuchamos en la emisora? Yo soy selectivo. Yo tengo la hora de los predicadores que más o menos me identifico con ellos. Amén. Y uno tiene que ser selectivo porque están transmitiendo mensajes que te están desviando de la gracia de Dios, de la verdadera gracia de Dios. Y a su nombre. Como una vez que tuvo alguien, mi esposa estaba allí y me preguntó sobre el divorcio y lo que me dijo, pero mi pastor me dijo que sí. Bueno, vayan de su pastor y que le apoyen su sepultura. La diferencia de doctrina, ¿se da cuenta? Y a veces es que el pastor cela, el pastor lo que quiere es lo mejor. Sepa quién va a escuchar, sepa de quién va a aprender. ¿Qué clase de predicadores usted escucha? Porque si no terminamos torcidos, mi hermano. Y aunque el pastor Amaury, aunque el pastor Naún y aunque los líderes de este lugar nos esforcemos por darle lo mejor a usted está escuchando basura en otro lado. Vamos a terminar torcidos. Y a su nombre. ¿Y quién es el que vive? ¿Cierto? ¿Sabe por qué mucha gente anda torcida? Porque escuchó a quien no debía escuchar. Amén. ¿Sabes por qué mucha gente se está retirando de las iglesias? Porque escuchó a quien no tenía que escuchar, aquel que le dio un mal consejo. Y a su nombre. Y esto está sucediendo, estamos hablando de la lascivia. Ahora mire, mi hermano, el apóstol abarca un acontecimiento notorio. Y dice, hombres impíos que cambiarán en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único soberano y Señor Jesucristo. Esta clase de personas tienen apariencia de piedad, o sea, se muestran que aman mucho a Dios, se muestran espirituales. Sin embargo, el apóstol Judas nos habla que niegan a Dios, se muestran espirituales y se muestran que aman a Dios,
pero realmente están negando a Dios. Ahora mire, ¿cómo lo niegan? Tito nos da una claridad con respecto a esto. Y Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominable, rebelde y reprobado en cuanto a toda buena obra. El apóstol, ¿verdad? Hijo de Timoteo, nos aclara el tema. Profesan conocer aquí a Dios, Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominable, rebelde, reprobado en cuanto a toda buena obra. Por su fruto os conoceréis. Y nuestro Señor Jesucristo nos da la clave exacta para conocer quiénes realmente son los de Dios. Y está en Mateo 7:16, y su fruto los conoceréis. ¿Acaso recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Amén. Dios está diciendo cómo debemos de conocer. Ahora, váyase a Mateo 10:33. Búsquemelo allí, Mateo 10:33. Ya estamos terminando, no se preocupe. El que me niega aquí en la tierra, yo lo negaré delante de mi Padre. ¿A dónde? Pero ¿cómo es ese negar? Porque Tito nos está aclarando. ¿Cuántos aquellos que profesamos a Jesús, cuántas veces no negamos a Jesús con nuestro comportamiento? ¿Ah? Y yo lo negaré. Es decir, cuando estemos delante del trono blanco y estemos ahí en la fila, Él va a decir, no, tú no. Tú me negaste en la tierra. Tú nunca mostraste que eras mío. Tu comportamiento, tus actitudes, tus palabras, tu forma de ser, tu forma de actuar. Todo lo que hacías no mostraba que Dios estaba en ti. Tú no eres mío. Échate para allá. Nos va a negar delante del Padre. Amén. Y Tito nos está aclarando esta parte. Con sus hechos, ¿lo qué? Lo niegan. Tremendo, ¿verdad? El comportamiento. Y a su nombre. Ahora, para cerrar el tema, nos hacemos una pregunta. ¿Estamos convirtiendo nosotros la gracia de Dios en libertinaje o en lascivia? ¿Somos realmente la iglesia que Cristo espera que seamos? Si andamos desordenadamente, si tú todavía gobiernas tu vida, si eres insujeto, rebelde, desobediente, mentiroso, murmurador y otras cosas más, hemos sido alcanzados por las apostasías y nuestra vida está llena de lascivia. Y hemos tomado en poco la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo lo voy a volver a leer. Si andamos desordenadamente, si todavía gobernamos nuestra vida a nuestro antojo, si somos insujetos, rebeldes, desobedientes, mentirosos, murmuradores y otras cosas más, es porque hemos sido alcanzados por la apostasía y nuestra vida está llena de lascivia. Y hemos tomado en poco la gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿seré salvo de esta forma? ¿Me salvaré de esta forma? ¿Cuál es la respuesta? N-O-N. ¿Verdad? ¿Sí o no? De esa forma no puedo ser salvo. Y a su nombre. De esa forma no puedo ser salvo. Si mi vida tiene todas estas cosas que acabamos de estudiar en esta mañana, yo no puedo llegar a la salvación. Porque lo que Dios quiere es que nosotros busquemos la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor.
Amén. Sin santidad nadie verá al Señor.